Había sido el propio Adolfo Bermejo quien esta mañana, al dar a conocer el último parte médico respecto de la evolución de la salud de su hermano, Alejandro, ya nos había puesto a todos en alerta a partir de la apreciación médica sobre las últimas horas. Una complicación en un cuadro respiratorio, se entiende un virus, había provocado la intervención de asistencia mecánica respiratoria en el legislador provincial que el pasado 1 de mayo había sufrido un accidente cerebrovascular y que desde ese mismo momento, minutos antes de que el gobernador dirigiera su discurso ante la Asamblea Legislativa, había sido auxiliado rápidamente en un hospital privado de la ciudad capital de Mendoza. Fue pasado el mediodía cuando su propio hermano Adolfo anunciaba públicamente la muerte de Alejandro El Pulga Bermejo, a la edad de 60 años. Bueno, y claramente esto generó gran conmoción. Pasadas las 14:30 se confirmaba el fallecimiento de Bermejo, justamente en la clínica de Cuyo, y aproximadamente a las 16:30 comenzó el velorio, muy concurrido por vecinos de Maipú y también toda la cúpula política que estuvo presente. Ahí no se vieron las distinciones de colores políticos, estuvieron todos muy unidos y brindando apoyo principalmente a Adolfo, que permaneció dentro de la sala. Este velorio duró hasta aproximadamente las 19 horas, momento en el cual se marchó el coche fúnebre, muy cargado de ofrendas florales. Gran apoyo tuvo, también estuvieron los bomberos voluntarios. Y bueno, estuvieron los bomberos voluntarios, estuvo la policía también presente, muy concurrido en un velorio que fue breve. Y ahora, en imágenes veíamos recién lo que ocurría también en las inmediaciones de la clínica de Cuyo en el mediodía de este miércoles. Y bueno, quien habló fue Lombardi y también hizo mención a lo que comentaba Fer al comienzo de esta nota en el 1 de mayo cuando sufrió el accidente, ¿no? Tengo la imagen grabada de cuando estábamos por empezar la Asamblea Legislativa. Él estaba firmando el libro de asistencia ahí abajo de lo que es la presidencia de la Cámara. Recuerdo eso, él nos saludó. Venía siguiendo los partes diarios que iba publicando Adolfo, y el que publicó hoy día, la verdad que no era para nada esperanzador. Todavía estaba hablando con él de las complicaciones que había tenido y bueno, imaginaba que podía ocurrir en cualquier momento esto. Esto es lo que decía uno de los máximos referentes del oficialismo en la legislatura provincial, muy poco tiempo después de la confirmación del fallecimiento de Alejandro, como bien nos relataba Antonella, y por disposición de su propia familia, la ceremonia de despedida fue extremadamente breve, muy corta, en donde decenas de vecinos del departamento Maipú, como así también sus compañeros de militancia, los peronistas de toda la vida del departamento, y así también los de la provincia, se confundieron con el resto de las presencias. No sé si tenemos la presencia del gobernador Rodolfo Suárez, la de Mario Abed, quienes se arrimaron a dar sus condolencias a la familia Bermejo, a su familia más íntima, a sus hijos, a su esposa, a su hermano, como así también a los dirigentes que acompañaron el derrotero político. Marcelo, decíamos que se va uno de estos políticos muy relacionados con la gente, con el barrio, ¿no? En su departamento, en su Maipú natal, en donde forjó sus cargos públicos en función de su propia militancia. Vos sabés que hoy todo el mundo de la política particularmente coincidió en algo. Se fue un político importante, trascendente del peronismo, pero por sobre todas las cosas un buen tipo. Un buen tipo. Ahí la gente estaba muy compungida, pero no solo la militancia, el vecino de Maipú y la vecina que se acercó, sino el resto, como estamos viendo allí, dirigentes de todos los partidos políticos, hasta Omar de Marchi estuvo por ahí, estamos viendo al gobernador de la provincia. Todo el mundo coincidió más o menos en lo mismo, con una dilatada carrera política. Empezó
muy joven, allá en 1986, siendo una suerte de secretario privado de Bordín. Uno de los intendentes más recordados que tiene el departamento de Maipú. Después siguió en la misma tarea con, todos recuerdan a Chiqui García, que fue candidato del peronismo aquí en Mendoza. Trabajó junto con su hermano, fue funcionario de la municipalidad, llegó a la intendencia de ese departamento, hasta el punto que se lo recuerda por eso, pero además fue diputado nacional. Y como pocos, realmente, como pocos, dejó la diputación cuando llevaba 2 años, le quedaba todavía la mitad de la carrera profesional y política en la Cámara de Diputados de la Nación y volvió prácticamente al llano. Hoy se puede contar alguna infidencia que tampoco se trata de traicionar absolutamente nada. Cuentan que nunca se guardó nada el Pulga Bermejo, nunca se guardó nada, se aburría en Buenos Aires. Se aburría en Buenos Aires, en realidad él quería estar en la tarea ejecutiva, quería estar junto a la municipalidad, donde realmente él había forjado prácticamente su carrera política, y estar particularmente en Mendoza. No entendía el dinamismo de la Cámara de Diputados, la legislatura nacional, como tampoco entendía a los porteños. Una de las cuestiones íntimas que hoy se están develando del Pulga Bermejo, que hasta muy pocas horas estaba, ¿no?, junto a todos nosotros, claro, y allí en la legislatura, como lo vimos el 1 de mayo, particularmente. Recién repasaba las imágenes cuando escuchaba tu comentario y el repaso de la historia de Alejandro Bermejo. Insistimos, rostros de todos los partidos políticos, ¿eh? Sí, claro. Esta tarde en el departamento Maipú se ha decretado duelo municipal por 3 días, duelo provincial por 2 días, hoy y mañana. Y esta es la última imagen de él. Esta era la última imagen, tal cual, en la Asamblea Legislativa del 1 de mayo, que llegaba junto a su hermano. Estaba muy contento, bien. Él había comenzado con algunos dolores de cabeza poco típicos días antes, y llegó a la Asamblea Legislativa, y cuando sufre un profundo dolor de cabeza que obliga a su hermano a evacuarlo rápidamente con destino a la clínica de Cuyo. Y ahí debemos decirlo con todas las letras, muchos se ilusionaban con la idea de que pudiese sobrellevar este cuadro, porque de ese primer cuadro inicial grave de estado de reservado comenzaba a mostrar mejorías que indudablemente tuvieron un desenlace en las últimas horas con una insuficiencia en su cuadro respiratorio, ¿no? Diversas proclamas se lanzaron en las redes sociales. La dirigencia política se abstuvo de hacer grandes manifestaciones. Los partidos políticos como Cambia Mendoza y también el justicialismo han suspendido sus actos de campaña de cara a las PASO. Es que, ¿sabes qué, Fernando? Este es uno de los políticos donde no hubo que teatralizar ni dramatizar nada para despedirlo, ¿no? Es decir, para darle la despedida final. Todo el mundo lo quería de alguna u otra manera al Pulga Bermejo. No generaba grietas en la política. Un peronista de ley, por supuesto, allí en Maipú, pero él nunca fue un tipo disruptivo, hablando que está de moda esta palabra, dentro de la política local. Todo el mundo apelar al diálogo, claro, a la discusión política. Sí. Yo creo esto, vos crees lo otro, pero podemos sentarnos a una mesa a discutirlo, lenguaje llano, se trataba a todo el mundo por igual, y además le gustaba mucho hablar con la gente. Jorge. Bueno, a ver, es interesante porque compartió intendencias con Omar de Marchi y con Alfredo Cornejo. Fue contemporáneo, claro, en Maipú, y muchas veces él comentaba que competían sanamente en la ejecución presupuestaria a la hora de establecer planes en común y que se podía trabajar tranquilamente, por eso lo querían todos. Estas imágenes responden a cuando se conocía la noticia minutos después en la puerta de la clínica de Cuyo. Vamos a repasar los mensajes, Gaby, a tu criterio. Comenzamos por el del gobernador Rodolfo Suárez. Decía Suárez esta tarde, totalmente consternado y sorprendido luego de recibir la triste noticia del fallecimiento de Alejandro Bermejo. Acompaño a sus familiares y seres queridos
y les envío fuerzas en este momento difícil. Suárez hoy no quiso hablar, Anto, ¿no? Guardó silencio, ¿verdad? Sí, de hecho él dijo ahí frente a las cámaras, frente a la prensa, que no era un momento propicio para hablar, simplemente había que acompañar con silencio y bueno, por supuesto todos respetamos eso, como así también todos los demás políticos presentes se unieron a este gesto de Suárez. Observamos mucha gente reunida en muy poco espacio y guardando silencio, solamente los vecinos hablaron, ¿verdad? Sí, exactamente. Algunos vecinos, algunos los que pudieron hablar entre lágrimas y se acercaron a nosotros para también brindar algunas palabras de lo que significaba Alejandro para ellos. Los escuchamos. ¿Escuchamos? Dale. Siempre con todos. Segundo, un muy buen hombre, excelente marido. Y tercero, y lo más importante, un muy buen amigo. Acá fue un gran referente, una gran persona, un gran amigo y siempre pensando en la gente humilde. Nunca se iba a la clase tan alta, sino siempre miraba abajo. Y eso creo que todos los maipucinos lo vamos a agradecer toda la vida y lo vamos a llevar en el corazón, porque no es que lo queremos, lo amamos. Tengo a mi vecina, mi abuelita que se fue con 96 años, la visitaba todos los 2 de junio. No habrá sido que está en su memoria, habrá sido la gente, sus alrededores que lo hacían recordar. Ya llegaba con sus ramos de flores, hasta con su hija, con su nieto en la panza. Entonces son cosas que yo no lo he visto, que lo hagan otros gobernantes. Bien, la palabra que levantaba Antonella Farías esta tarde en el departamento de Maipú, los restos de Alejandro Bermejo abandonaron la cochería y se fueron dirigidos para una ceremonia de cremación, ¿verdad? Exactamente, sí, esa era la intención de él. De hecho, él ya lo había manifestado a sus familiares. No era intención tampoco hacer este velorio, pero bueno, también la gente lo pedía y de hecho hasta del municipio habían ofrecido que se haga ahí el velorio, pero bueno, decidieron hacerlo en esta cochería de La Merced, ubicado en la calle Usamis al 152. Decíamos, duelo municipal. Duelo municipal, por un lado vamos a hablar del duelo provincial, que de 2 días, 48 horas, en el que todas las banderas van a izarse a media asta, y desde la municipalidad decretaron 3 días de duelo y 1 de asueto. Es decir, que mañana jueves no va a haber atención al público en ninguna de las dependencias de la Municipalidad de Maipú, pero de igual manera la prestación de los servicios básicos no se va a ver afectada, manteniendo las guardias mínimas como si fuese un día domingo. Bien, Marce, ¿quién va a ingresar en su reemplazo en la legislatura provincial? Es una mujer funcionaria del Gabinete de la Paz de Fernando Ubieta. Se llama Olga Cristina Gómez. Es la reemplazante, va a ser la sustituta en este caso, del Pulga Bermejo. Y lo que tiene que definir ahora el bloque es quién lo va a reemplazar era una de las autoridades de la Cámara, como vicepresidente primero. Entonces eso también se tiene que evaluar en las próximas horas. Bien, seguimos viendo algunas de las repercusiones que mostrábamos, escuchábamos, veíamos o leíamos, mejor dicho, la de el gobernador Rodolfo Suárez, Lucas Hilardo, el precandidato a vicegobernador por una de las fórmulas que presenta el justicialismo en las próximas PASO del 11 de junio. Gracias por este camino juntos, hermano, siempre en mi corazón, te voy a extrañar mucho. No es un adiós, es un hasta pronto con un video. Ese es el video de la Asamblea Legislativa y luego, bueno, el trabajo realizado en conjunto en la militancia y en el trabajo político dentro del espacio que ellos integraban. Seguimos con más repercusiones desde lo estrictamente político. Anabel Fernández Sagasti, qué dolor tan grande. ¿Cuánto te vamos a extrañar, querido Ale? Fuerza, Adolfo Bermejo y toda la familia. La senadora nacional, Alfredo Cornejo, lamento la triste e inesperada partida de Alejandro Bermejo, un dirigente destacado y respetado por sus pares. Les mando un cálido abrazo a sus familiares y amigos en estos momentos tan dolorosos, decía Alfredo Cornejo. La Cámara de Senadores del Frente de Todos, Alejandro querido, tus compañeros y compañeras de bancada, te extrañaremos siempre y te recordaremos con todo cariño.
el cariño que te ganaste a lo largo de los años de militancia por las causas nobles y justas. Eso era lo que decían sus compañeros de bancada en la Cámara de Senadores provincial. Una pérdida fuerte para la política mendocina. O sea, que internamente, dentro de lo que es el movimiento interno del peronismo, los hermanos Bermejo, Adolfo particularmente, y Alejandro, el Pulga Bermejo, fueron los que intentaron de alguna manera buscar una unión con el kirchnerismo en los últimos tiempos. El kirchnerismo que desde varios años a esta parte está dominando el comportamiento, el movimiento interno que tiene el Partido Justicialista. Sin embargo, los Bermejos con el Pulga Bermejo siempre se acercaron y buscaron algún contacto y un punto en común con el kirchnerismo. De ahí la profunda amistad que tiene Lucas Gilardo también con el Pulga Bermejo. Siempre iban posteando cosas juntos en la legislatura, trabajaban mucho y hoy se lo vio realmente muy sentido. Se sentaban juntos, uno al lado del otro. Muy sentido al Lucas Gilardo por esta pérdida. Y hay que decir que también, de alguna u otra manera, fue uno de los eslabones que permitió esa suerte de renovación en Maipú, cuando le permitieron a Estebanato, ¿no? Ocupar un lugar de relevancia dentro del departamento y transformarse en el intendente. Otro de los que estaba realmente muy tocado hoy, emocionalmente. Claro que sí. Bueno, bárbaro, llegamos a este final del primer bloque. Gracias, Santo. Gracias, muchachos. Hacemos la primera pausa.